Bien, ahora prosiguiendo con lo que sería la definición de pie diabético, vamos a tener que la Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como una infección ulcerosa y o destrucción de los tejidos profundos. Esta se relaciona con alteraciones neurológicas y distintos grados de lo que sería las arteriopatías en las extremidades inferiores. Vamos a tener que las úlceras en pacientes con pie diabético son uno de los precursores más importantes o más comunes que se presentan en la práctica médica para proceder a una amputación. Además de que estos procedimientos o esta patología constituye un grave problema a lo que sería la salud pública, lo que conlleva a un enorme costo económico para los sistemas sanitarios. Bien, ahora prosiguiendo con lo que sería la etiología o el origen de esta enfermedad, que es pie diabético, vamos a tener que el pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en la sangre. También otros factores que concurren a la frecuencia en personas con diabetes pueden ser lo que sería la hipertensión arterial o lo que sería el hipercolesterolemia, que provoca un daño en los vasos y nervios que pueden reducir lo que serían las complicaciones a mediano y largo plazo. También vamos a tener otros factores predisponentes que son aquellos los que en un enfermo diabético van a ocasionar pues el riesgo de sufrir una lesión. También vamos a encontrar los factores desencadenantes, que son los factores que en un pie diabético ya establecido van a facilitar pues la aparición de complicaciones, retrasando así lo que sería el proceso de la cicatrización. También vamos a tener los factores agraviantes. Los factores agraviantes son los que van a, de cierta manera, producir que la lesión pues debute más. También vamos a tener lo que serían los factores disponentes, que aquí sería, o más que nada, sería la etapa inicial de lo que sería el pie diabético. Cuando comienza con una combinación de atrofia progresiva, en donde la musculatura del pie o de la extremidad pues se va secando, y esto se va a asociar principalmente a un factor que produce la enfermedad de pie diabético. Hola, soy Roberto y les voy a explicar lo que es la fisiopatología del pie diabético, que vamos a encontrar factores como son la inflamación y la alteración de la inmunidad, la neuropatía diabética y factores predisponentes, así mismo como la insuficiencia arterial periférica. Dentro de la neuropatía diabética vamos a ver que es la alteración de las fibras nerviosas con pérdida de la inervación motora, la sensibilidad y la autonomía. Vamos a encontrar diferentes tipos de neuropatía, principalmente la metabólica por el hiperestado de hiperglicemia, la sensitiva por la pérdida de la sensibilidad y estímulos químicos y mecánicos, la muscular que va a producir atrofia muscular principalmente y deformaciones en dedos, y la neuropatía autónoma, que esa principalmente va a hacer que la piel se vuelva fina, se vuelva seca, atrófica y con fisuras. Vamos a ver que para el estado de la neuropatía vamos a ver factores muy importantes como son la resistencia a la insulina, la hiperglicemia y los estados de micro y macroangiopatía. En lo que es la hiperglicemia vamos a encontrar principalmente lo que es la respiración mitocondrial, que es la eliminación de Eros. Vamos a ver la vía del sorbitor y la glicación de proteínas, que es la acoplación de proteínas con aminoácidos terminantes de lisina. Vamos a ver que esto va a causar una hiperosmolaridad, un estado de edema y un estado de inflamación y la formación de radicales libres de oxígeno. Lo que se refiere al estado de micro y macroangiopatía se refiere al estado en el cual va a haber este proceso de congestión venular, este estrechamiento de válvula venosa en el peritoneo por parte de lo que son las vénulas. Vamos a ver también que esto no va a afectar a lo que sea las arterias, porque sabemos que esto es bidireccional. Entonces va a causar de cierta forma cierto daño también a lo que sería el nervio. Vamos a ver que esto va a evolucionar a la osteoartropatía neuropática o piel de Charcot, que es una condición progresiva caracterizada por luxación articular, fracturas patológicas y la destrucción severa de la arquitectura del pie, que puede conducir a resultados de deformidad y a un estado de amputación. En lo que es la insuficiencia arterial periférica vamos a ver que va a haber el estrechamiento de las arterias que llegan al miembro, con una disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes, lo que ocasiona que cuando haya una herida, estos no van a ser capaces de reaccionar de forma adecuada. Y por último vamos a ver los factores predisponentes, que incluyen traumas mecánicos, higiene local y los factores agravantes como las infecciones, que van a empeorar el estadio patológico del pie diabético.
Las manifestaciones clínicas van a depender de las tres principales fisiopatologías que conllevan esta enfermedad. La neuropatía diabética lo que va a ocasionar van a ser sintomatologías relacionadas con el daño nervioso, lo que son las parestesias, las disestesias y las hiperalgesias y la alodinia. Además de que el paciente va a presentar dolor quemante y pérdida de la sensibilidad que es muy característica de esta patología. Además de que en las alteraciones biomecánicas vamos a poder observar una alteración en el marcha y en los puntos de apoyo cuando camina el paciente. Además de que la distribución anormal de las presiones plantares van a ser anormales. Además de que en la enfermedad vascular periférica también vamos a encontrar lo que es la claudicación intermitente, cuando el paciente camina y le duele, pero en estado de reposo se pierde o ya no se siente ese dolor. Pero si la enfermedad progresa, también vamos a poder encontrar lo que es el dolor en reposo y la frialdad debido al daño vascular que está generando la enfermedad. Al momento de realizar la exploración física a un pie diabético, tenemos que tener en consideración 5 puntos muy importantes. Debemos de checar el pulso medial y tibial para comprobar si este no se encuentra ausente o alterado. Aparte, debemos de ver si presenta humedad interdigital y si el pie no se encuentra reseco, ya que podemos encontrar o tener la presencia incluso de fisuras o lesiones traumáticas en el pie. También debemos de percatarnos si el paciente diabético no presenta hiperkeratosis plantar, ya que conlleva a un mayor traumatismo en el área y a mayores afecciones posteriores. También debemos de checar el calzado que utiliza el paciente al momento de llegar a la consulta y debemos de realizar lo que se le conoce como sensibilidad al monofilamento, el cual nos va a permitir a nosotros verificar si el pie posee sensibilidad y si no hay daño nervioso, que es muy característico de esta patología. Mi nombre es Karen Lisset Bello Bello y yo voy a hablar sobre el diagnóstico del pie diabético. El diagnóstico será meramente clínico, es decir, ocuparemos un interrogatorio y un examen físico. El interrogatorio lo haremos principalmente basándonos en los factores de riesgo que pueda presentar el paciente, por lo que preguntaremos su edad, sus antecedentes, cuánto tiempo tiene con la diabetes, el grado de control metabólico que ha manejado, algunas complicaciones clínicas, si ha presentado úlceras, amputaciones, alguna infección, algún trauma, e incluso también vamos a preguntar hábitos tóxicos del paciente, es decir, si toma alcohol, si se droga, si consume alguna sustancia nociva. Bien, en la exploración física observaremos el pie del paciente y este pie se va a poder clasificar. Podemos observar un pie neuropático. Este tipo de pie va a tener una temperatura conservada, pero vamos a tener lesiones como úlceras, callosidades. En el pie isquémico, este no va a estar bien irrigado, por lo que va a ser un pie que va a estar frío, cianótico y vamos a tener algunas deformidades en las uñas. El pie infeccioso, este va a ser el que va a presentar úlceras, pero estas úlceras ya van a tener secreciones purulentas y va a tener un olor muy fétido. Además puede presentar otras lesiones como callosidades, fisuras, pero el más grave de todos estos es el pie infeccioso. ¿Por qué? Porque ya no, esta zona afectada ya no va a poder ser recuperable en muchos de los casos. Bueno, hablaremos sobre el diagnóstico de la úlcera de nuestro pie diabético. Vamos a tomar en cuenta su localización, en donde se encuentra, en áreas de apoyo como es el talón o igual si hay alguna deformidad en nuestro pie, cómo está nuestro borde del pie, cómo es su morfología, si es redondo o si es oval. Vamos a observar el lecho ulceroso, es decir, cómo está esta úlcera. Comúnmente la vamos a encontrar de manera granulomatosa y puede presentar necrosis. Y obviamente el paciente que presente este tipo de úlceras no va a presentar dolor. Ya no hay ningún tipo de dolor. El
sabemos que cuando la persona tiene diabetes y presenta alguna lesión, no siente. Es por eso que tarda en darse cuenta que presenta algún tipo de lesión. Bueno, continuando con el tratamiento, este tratamiento lo vamos a clasificar mediante la clasificación de Warner. Esta clasificación va a depender a través de grados. Tenemos el grado 0. En esta etapa pues no existe como un pie en riesgo como tal o unas lesiones considerables que sean severas, pero tenemos factores como la hiperkeratinosis, que pues esta se debe realizar como un lavado de pie pues adecuado, y pues en el caso de que haya como humedad debe de aplicarse crema hidratante. Esta tiene que ser a base de linolina o incluso de vaselina sálica al 10%. También tenemos otro como la uña incarnata, perdón. Pues en esta nosotros no debemos de cortarnos las uñas de manera diagonal, sino que deben de ser limadas, pero en caso de ser cortadas, estas tienen que ser de manera recta. Y pues si existe algún exceso importante, pues esto se debe de solucionar con una pomada antimicótica, y pues en caso de no ser así, se va a requerir algún tratamiento quirúrgico. También tenemos el pie de atleta, pues esto tiene que haber un secado correcto del pie, pero si existe alguna infección por algún tipo de hongos, pues es vital evitar la humedad. Si existe algún tipo de micosis dermática, pues se debe de tratar con antimicóticos. Bueno, también tenemos al grado 1 y el grado 2. En el grado 1 pues la úlcera va a ser un poco más superficial, y pues esta tiene que tener un reposo absoluto del pie afectado durante 3 a 4 semanas. Y pues esta realmente se tiene que hacer con una limpieza con suero fisiológico, o también se puede aplicar el Demagraf, que es un gel de Becaplemin. Esta pues se debe de realizar una aplicación al día, y esta no debe de excederse a las 20 semanas. Gel lo que nos va a ayudar es a regenerar este tejido que ha sido provocado por la úlcera. También tenemos al grado 2, pues esta es una úlcera un poco más profunda, y pues en esta sí tiene que haber como que un reposo absoluto del pie afectado, y pues esta se debe de realizar un desbridamiento un poco más minucioso, ya que se tienen que eliminar pues todo el tejido que tenga pus o que esté necrosado o que presente hiperkeratinosis. Si existe algún riesgo de alguna infección bacteriana, pues utilizaremos medicamentos como la amoxicilina, que pues está asociada al ácido clavulánico, y esta debe ser de 500 a 875 miligramos cada 6 a 8 horas. También tenemos el ciprofloxacino, que es de 700 miligramos cada 12 horas. Tenemos la clindamicina, que es 300 miligramos cada 6 a 8 horas. Y el metronidazol, que es de 500 miligramos cada 8 horas. Bueno, y por último los grados 3, 4 y 5. Pues esto debe ser que ante un pie diabético que presenta una zona de celulitis, de abscesos, de signos de sepsis o incluso hasta gangrena, pues la medida que se debe de tomar, la correcta, pues es derivar al paciente al hospital para que ahí se le administre la antibioterapia correcta. Y pues también se pueden llegar a técnicas quirúrgicas. Pues al principio esto se tiene que realizar el desbridamiento para quitar toda la zona necrosada o con sepsis o con abscesos, y pues posteriormente se debe de controlar la infección. Y pues con esto también es necesario como evaluar el riesgo vascular para ver si hay una posibilidad de que se realice alguna tipo de amputación. Y pues también se debe de aplicar como técnicas reconstructivas como son las angioplastia o el bypass. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el pronóstico del pie diabético. Como podemos ver en la diapositiva, la supervivencia entre los 3 y 5 años posteriores a la amputación solo lo alcanza del 40 al 50% de los pacientes. El 50% de los pacientes amputados de una extremidad presentan complicaciones en el pie
contralaterales al cabo de 2 años, existiendo otro 50% de posibilidad de una nueva amputación entre los 3 y 5 años siguientes. Si el paciente sufre enfermedad renal crónica y está sometido a diálisis, su expectativa de vida es de 2 años tras la pérdida de su extremidad. 7 de cada 10 pacientes después de 5 años de la amputación pues fallecen. A continuación vamos a ver el siguiente caso clínico, que es pie diabético en un joven trabajador. En este caso clínico se nos presenta lo siguiente. Tenemos un varón de 45 años de edad, trabajador de la construcción, que acude por evolución tórpida de lesión en primer dedo del miembro inferior izquierdo, que había sido tratada en su centro de atención primaria. El paciente tenía mal control de glucemias y llevaba el tratamiento antidiabético de forma caótica. Acude al servicio de urgencias del hospital por empeoramiento del cuadro clínico, además de presentar fiebre y deterioro del estado general. En el estudio analítico presentaba una leucocitosis elevada con desviación izquierda, discreta anemia, aumento del BSG, aumento del PCR, deterioro de la función renal, deterioro del estudio de coagulación. En la exploración vascular presentaba pulsos positivos a todos los niveles en ambos miembros inferiores, lo que nos indicaba que no existía obstrucción vascular arterial. El paciente además llegó con ciertas características, como que presentaba secreción purulenta a través de fístula en el primer dedo y lesión necrótica en el segundo dedo de la extremidad izquierda inferior, además con colección en la planta del pie y celulitis de antepié y tercio inferior de la pierna. En la urgencia se inició tratamiento antibiótico y drenaje de la colección y pasó a planta. En el estudio de resonancia magnética del pie se evidenció signos de osteomielitis en el primer dedo y colección en la planta del pie. Una vez que el estado general y los parámetros analíticos mejoraron, el paciente fue llevado a quirófano, donde se realizó la amputación transmetatarsiana del primer dedo y limpieza de las cavidades que tenía en el miembro inferior. Posteriormente en planta se realizaron curas diarias durante 2 semanas, hasta que el lecho de amputación tuvo buen tejido de granulación y fue enviado a casa para continuar con curaciones ambulatorias.